protección que debemos de tomar en cuenta. Sensibilidad, ¿para qué? Para determinar qué corriente de falla es la que tengo presente. Desafortunadamente los fusibles van a operar bajo el paso de una corriente, ¿verdad? Y van a operar, pero ya no van a poder restablecerse, como en el caso de los interruptores automáticos, que esa es una ventaja del interruptor automático, ¿sí? Que se puede restablecer después de cierto tiempo. Entonces, el fusible o el interruptor debe ser sensible a cualquiera de las dos fallas por sobrecorriente, ¿sí? Debe seleccionar, debe ser selectivo, es decir, estoy teniendo una falla de 400% la corriente nominal. ¿En qué rango estoy? En el rango de sobrecarga. Debe ser selectivo para poder determinar qué tipo de falla va a operar y en qué tiempo va a tener la respuesta. Debe ser veloz. ¿Cuánta velocidad es la que requerimos? Pues todo depende de qué es lo que vamos a proteger. ¿Qué es lo que tratamos de proteger junto con nuestros conductores? Si yo hablo de instalación de un motor, pues una velocidad, no necesito que sea muy rápido, pero si hablo de dispositivos semiconductores, de dispositivos o equipos electromédicos, pues voy a buscar una velocidad rápida, ¿no? Entonces la velocidad tiene que ver, sí, y cómo voy a jugar con la velocidad de respuesta de mis dispositivos de protección. Interruptores automáticos. ¿Cuál es la velocidad en ciclos mínima que tiene un interruptor automático? 8 ciclos. Un interruptor automático no abre un circuito en menos de 8 ciclos. Imagínense dejar pasar una corriente eléctrica de cortocircuito durante 8 ciclos, mientras se atenúa la corriente, se dispara el dispositivo. Es demasiada energía calorífica, esfuerzos dinámicos, esfuerzos térmicos que van a estar presentes. La instalación ya se me quemó. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Fusibles. Fusibles de listón renovable. Nos los venden, lo encontramos en las farmacias ISA, ahí venden los paquetitos también, ¿no? Fusibles, los cartuchitos, Comercial Mexicana, ahí encontramos paquetitos de fusibles renovables. Tiempo de respuesta, velocidad de respuesta, 8 ciclos. Entonces, ¿qué me va a dar mejor protección? Un dispositivo, el cual conozco como limitador de corriente. ¿Sí? Un fusible que no es renovable, que viene sellado, que trae varios componentes en su interior y que me dice que la velocidad de respuesta máxima es de un cuarto de ciclo. Un cuarto de ciclo. No alcanza ni siquiera el medio ciclo. Entonces, ¿cuál es la mejor protección que puedo tener para una instalación eléctrica? El fusible. Hasta el día de hoy sigue siendo el fusible en cuanto a velocidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, los fusibles, ¿dónde los encontramos? Yo voy a la palería de la esquina, quiero un fusible limitador de corriente, no tengo. Oye, quiero un listón de 35 amperes, no tengo, nada más tengo 30, 60 y 100. Pero si hay de 15 amperes, si hay de 10 amperes, listones, si hay de 45 amperes. Todas las gamas. Sí, toda la gama la hay. Pero el señor de la palería nada más pide de acuerdo al tamaño del cartucho. El cartucho llega a 60 amperes hasta 200 amperes. El siguiente, 100 amperes, 600 amperes en tipo renovable. ¿Sí? Pero en el tipo de fusibles de limitador de corriente, de velocidades ultra rápidas, tenemos toda una gama de fusibles. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces esas características de sensibilidad, selectividad y velocidad nos van a proporcionar la protección de mi instalación eléctrica. ¿Sí? Cualquier dispositivo debe ser suficientemente sensible para que funcione en forma segura cuando sea necesario, dependiendo de la condición que tenga presente. Falla de
sobrecarga o cortocircuito. Debe ser capaz de seleccionar entre aquellas condiciones en que se requiere un funcionamiento rápido y aquellas en las que no debe de operar. ¿Qué quiere decir esto? En casa, ¿qué tenemos? Nuestra bomba de agua. Y tenemos siempre un desconectador de navajas ahí para la bomba de agua. Y le ponemos fusibles del tipo renovable. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo subo el desconectador, cierro la palanca y el fusible se dispara, se desconecta? A ver, hijo, vete a comprar un fusible el más grandote que encuentres para evitar que se opere la protección. ¿Sí? Así lo encontramos. Entonces, debe de funcionar adecuadamente. Y ahí dice que se requiere un funcionamiento de acción retardada. Hay un dispositivo llamado, con la misma norma, en una tablita por ahí para la selección, el porcentaje de capacidad de los dispositivos de protección, habla de fusibles con retardo de tiempo. ¿Qué es el retardo de tiempo? Pues es un tiempo que le va a permitir que el motor alcance su velocidad nominal, arranque, sin que el dispositivo se opere. ¿Sí? ¿En qué tiempo arranca un motor? Alcanza su velocidad nominal. ¿En qué tiempo? 8 segundos. ¿Sí? En 8 segundos alcanza su velocidad nominal. Entonces, aquí dijimos que este dispositivo, esta condición de sobrecarga, me va a permitir el 500% de la corriente nominal en un tiempo máximo de 10 segundos. ¿Sí? El motor arranca en 8 segundos. Pues debo de insertarle al fusible un elemento que me dé un retardo de tiempo. Vamos a ver cuál es ese elemento. Los fusibles y los interruptores deben de ser dignos de confianza, deben ser confiables. ¿Cuál es la función de la protección? Detectar y aislar rápidamente cualquier parte de la instalación afectada cuando ocurra una falla de cortocircuito o de sobrecarga. ¿Sí? La protección se debe diseñar tomando en cuenta los siguientes objetivos: prevenir de daños al personal, prevenir o minimizar daños al equipo. El equipo también nos interesa protegerlo. Reducir las interrupciones de energía, reducir el efecto del disturbio sobre la parte no interrumpida del sistema en extensión y dilación. Aquí entra ya un estudio complejo, muy bonito, que se llama coordinación de protecciones, y reducir los efectos que se puedan tener sobre el sistema de utilización. ¿Qué efectos podemos tener? Calor y esfuerzos dinámicos, fuerzas de tracción y repulsión. ¿Sí? Bueno, ya comentamos que las principales fallas de sobrecorriente son dos: la sobrecarga y cortocircuito. Esas fallas se presentan por diversas condiciones en nuestros sistemas. Sobrecarga, la condición en la que la instalación presente aumentos de corriente con respecto al valor nominal, y el cortocircuito, una corriente mucho mayor que la corriente de rotor bloqueado. La corriente de rotor bloqueado en un motor es la máxima corriente que un motor puede demandar bajo una condición de una parada súbita. ¿Sí? Un frenado súbito en el motor. Entonces, en ese momento el motor va a demandar la máxima corriente que pueda tener en el sistema. ¿Sí? Bien. Prevenir daños al personal es uno de los objetivos, y reducir los daños a los componentes. Generalmente las circunstancias que causan un mal funcionamiento de una instalación muchas veces son impredecibles. Pero, ¿qué sucede
Cuando llegamos, abrimos aquí el plafón y encontramos cables sueltos, cables sin aislamiento. La cinta aislante que compramos para entorchar los cables es un material inadecuado para hacer los empanes. Por eso la norma dice, tiene que ser un material equivalente al del aislamiento del conductor. ¿Y ese material equivalente cuál es? La cinta vulcanizada. La cinta vulcanizada o los capuchones. ¿Sí? Entonces, por eso la cinta aislante está restringida en cuanto a su uso en las instalaciones para los empanes. Entonces, tenemos que considerar hacer uso de los materiales adecuados. Otro de los objetivos que hemos analizado es prevenir de daños al personal. Ahora tenemos dentro de la norma una sección que nos habla del arco por destello eléctrico, ¿verdad? Cuando operamos un dispositivo, abrimos o cerramos un circuito, se puede presentar una falla de un arco eléctrico. Vamos a ver en un rato más que tenemos en los interruptores automáticos una cámara de arqueo. ¿Por qué? Porque el arco eléctrico siempre va a estar presente. ¿Hasta dónde se puede extender ese arco eléctrico? Pues hasta las partes metálicas, las podemos energizar. Partes metálicas que normalmente no conducen corriente eléctrica. Entonces sí podemos causar severos daños. Para ello, bueno, pues ya nos dijeron, tienes que hacer uso de equipos de protección personal que vamos a calcular de acuerdo a la cantidad de calorías, a la distancia entre el equipo y tú, para que puedan proteger. ¿Sí? Los principios fundamentales de la seguridad deben de estar impresas en todo proyecto de instalación. ¿Eso qué quiere decir? Que debo ser cuidadoso y meticuloso en buscar los dispositivos adecuados para la instalación eléctrica. Llámense conductores, llámense canalizaciones, pero principalmente protecciones contra sobrecorriente. La norma oficial mexicana, tenemos un artículo 240 que habla de todas las condiciones y requisitos establecidos en cuanto a los dispositivos de protección. La reducción de daños al equipo también es importante, de tal manera que para los motores nos dice tienes que proteger contra sobrecarga al motor con un elemento cercano al motor que se llama como relevador de sobrecarga. ¿Sí? La protección de respaldo pues va a ser un fusible o un interruptor automático. Entonces al equipo también debemos de darle protección. Hay protección en algunos procesos que podemos también manejar, podemos jugar con esa protección. Cuando los procesos, por ejemplo, en la industria de fabricación del PET, las botellas de plástico, ¿puede ser crítico? Sí es crítico. ¿Por qué? Porque son máquinas inyectoras de plástico. Y si se llega a detener la máquina, se pega el material en las partes internas y para poder sacar, extraer ese material y volver a echar a andar la máquina, cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces es crítico, ¿sí? En la industria de los alimentos, ¿se vuelve crítico el paro de la falla? Sí, se puede volver crítica. ¿Por qué? Porque son a veces alimentos que deben de mantenerse en conservación, en refrigeración, ¿sí? En los hospitales es crítico con mayor razón. ¿Por qué? Porque depende la vida humana de las instalaciones. Entonces debemos de tomar en cuenta todas esas condiciones, parte del objetivo de la protección. El costo, obviamente sabemos que el diseño de una instalación eléctrica no debe de estar peleado con la parte económica. Vamos a proyectar instalaciones económicas, no baratas, haciendo uso de materiales y de dispositivos acordes a las necesidades. Entonces aquí no se vale que usemos fusibles renovables para un hospital, ¿verdad? Cuando requiere que el equipo electromédico esté protegido al más del 100% si se puede. Debe tener confiabilidad, flexibilidad del sistema, y el sistema de protección
no está ausente en ello. ¿Cuántas veces planeamos en el diseño de una instalación nuestros sistemas de protección? ¿Lo planeamos? No, ¿verdad? No lo hacemos. Vamos, ni siquiera el análisis de cortocircuito hacemos. Damos por hecho que el fusible dice 10.000 amperes de capacidad interruptiva, que es la capacidad interruptiva de los fusibles renovables, 10 kiloamperes. Y damos por hecho que con ese dispositivo vamos a tener una protección. Pero no hicimos un diseño inicial, no lo planeamos, no calculamos la corriente de cortocircuito en los diferentes puntos de la instalación. Entonces la planeación tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dentro del diseño planeado vamos a poder hacer un cálculo de cortocircuito con nuestro diagrama unifilar. Vamos a poder aislar una falla eléctrica. ¿Cómo? Con una coordinación de protecciones, seleccionando adecuadamente estos dispositivos. Si yo aquí tengo la falla, yo no requiero que opere este dispositivo. ¿Me convendrá que opere este dispositivo? Para nada. ¿Verdad? ¿Qué tal si están operando un paciente en el hospital? Pues ya dañamos tal vez a esa persona. ¿Sí? Entonces, si una falla aquí en un circuito derivado lejano de mi subestación, lejano de la cometida, yo voy a requerir que esta falla se aísle vista desde el dispositivo de protección más cercano. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo una coordinación de protecciones. De esa manera es como lo voy a lograr. No hay más. Pero yo aquí compré un fusible de Bosman, limitador de corriente. Y aquí puse un fusible de Industrias Car, renovable. Y aquí puse un fusible Siemens. Acá tengo uno de Drischer. Acá tengo otro de marca CAD. Aquí le puse un pedacito de cable de un 0. Entonces ya no voy a lograr tener ni siquiera una adecuada protección. ¿Por qué? Porque las marcas tienen que ver. Cada dispositivo tiene su propia curva de operación. Y si no logro embonar las curvas de operación, ¿qué va a suceder? Pues puedo caer en el que este dispositivo va a operar en lugar de este, ¿no? ¿Sí? Porque no hay una coordinación entre dispositivos. ¿Por qué? Porque son de diferentes marcas. Sin embargo, en la industria, en las plantas, tienen de todo. Lo que encuentren en el mercado. Por eso se disparan unos. Lo que tenga el departamento de mantenimiento para echar a andar el equipo. Exactamente. Porque no compran. ¿Sí? Les agarra a las 10 de la noche, ¿a dónde compran? Entonces, y generalmente no tienen partes de repuesto. Entonces queda a criterio del buen funcionamiento del operador de mantenimiento y qué habilidad tenga para decir esto es bueno. Así es, efectivamente. Bien, entonces hay que planear adecuadamente, hacer nuestro estudio de cortocircuito, hacer el estudio de coordinación de protecciones para reducir la magnitud de los daños posibles por ese tipo de fallas, ¿no? Entonces sí es importante planear nuestro sistema de protecciones. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que determinar la respuesta, el tiempo de respuesta de mis protecciones y poder reducir los daños que se puedan dar. ¿Cuál es la función de la protección? Detectar rápidamente y aislar la porción afectada del sistema donde ocurre un cortocircuito o cualquier anormalidad que puedan causar un daño a las instalaciones, ¿sí? O a los edificios. Hoy en día tenemos una gran cantidad de dispositivos de protección en el mercado nacional. Llámense fusibles o llámense interruptores automáticos. Americanos, europeos, ¿sí? Por el lado americano hay normas de fabricación americanas que nos hablan de interruptores automáticos de 15, de 30, 40, 60, 70 y 100 amperes.
Por el laudo europeo tenemos interruptores desde 1/10 de ampere. ¿Sí? La filosofía de la protección europea contra la americana es muy diferente, es opuesta totalmente. Mientras el americano se basa mucho en lo que es el sistema de puesta a tierra, retornar la corriente a través del sistema de puesta a tierra para que opere la protección, el europeo lo hace todo con protección diferencial, protección contra falla a tierra. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el europeo y el americano. Nosotros durante muchos años hemos estado inmersos por el lado americano, por la cercanía. Y seguimos. Y seguimos. Pero hay alguna ventaja con respecto a Europa. Los dos obedecen a la protección primordial de la persona. Los dos son buenos. ¿Sí? No hay ventaja de uno sobre el otro. Pero lo que hay que hacer es no mezclar tecnologías, porque entonces sí empiezo a perder ya protección. Cualquier empresa tiene una mezcla de tecnologías europeas, americanas. ¿Por qué? Porque es lo que encuentran en el mercado nacional. ¿Sí? Bien, para entrar entonces a la planeación del sistema de protección, pues hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Sabemos que hay una norma oficial mexicana que nos habla de la protección contra sobrecorriente, que está enmarcada en el artículo 240. Necesitamos hacer un análisis de carga. No va a ser lo mismo utilizar dispositivos de protección para bancos de capacitores que para motores, o para dispositivos semiconductores, para electrónica. Hay dispositivos exprofesos para ese tipo de cargas. Entonces es importante saber qué tipo de carga vamos a requerir. ¿Sí? Una vez que tengo yo analizado mi carga y voy a empezar a seleccionar mis dispositivos, voy a seleccionar mi tipo de sistema de distribución. ¿Sí? Dentro de la planeación voy a requerir poner transformadores en paralelo, hacer un arreglo en anillo tal vez en alguna parte de la instalación. ¿Cómo voy a operar mi sistema de distribución, de alimentación? ¿Sí? Voy a tener que hacer un análisis de cortocircuito de mi sistema una vez que tengo ya mi diagrama unifilar del sistema de distribución, hacer un análisis de cortocircuito. Pero para llegar a este análisis, ¿qué necesito? Datos del organismo suministrador, la corriente de falla en el punto de acometida, tanto trifásica como monofásica. ¿Sí? Tengo que analizar mis cargas que tengo en el sistema, si son cargas que contribuyen en la fuente al cortocircuito, como pueden ser cargas de generadores o motores. ¿Qué pasa si yo tengo plantas de emergencia? ¿Las considero como fuentes de generación o de contribución al cortocircuito? Pues no, ¿verdad? Son plantas de emergencia. Cuando el suministro se suspende es cuando entran en operación. Entonces no las tomo en cuenta, no hay necesidad. ¿Sí? Pero tenemos ya ahora un concepto actualmente, cogeneración. Cuando la planta está trabajando conjuntamente con el organismo suministrador, entonces ahí sí debo de tomar en cuenta los generadores. Los motores, ¿qué sucede con los motores en la contribución a las corrientes de falla? En el momento en que se presente la falla, el motor deja de consumir energía eléctrica y se vuelve un generador. Pues eso le da la posibilidad de contribuir a la corriente de falla, va a aportar corriente a la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Se vuelve un generador. Entonces hay que tomar en cuenta las cargas de motores. Donde tengamos un alto número de motores en una instalación, seguramente vamos a tener corrientes de falla más altas. ¿Por qué? Porque contribuyen a la corriente de falla. ¿Sí? Bien, con este análisis de cortocircuito ya estamos en posibilidad entonces de seleccionar adecuadamente nuestro dispositivo de protección. ¿Para qué? Para brindar protección a mis componentes. ¿Cuáles son los componentes que voy a tener? Principalmente conductores, motores, bancos de capacitores,
alumbrado, lámparas, ¿sí? Todas las cargas posibles que podamos tener son nuestros componentes que debemos brindarles protección. ¿Protección contra qué? La pérdida de aislamiento, aumento de temperatura. Entonces, esta labor de diseñar, planear el diseño adecuado, ¿a quién le compete? Pues al proyectista, al diseñador. Es el primero que va a tener en mano precisamente las condiciones de una instalación eléctrica, condiciones que nos vieron ya en una ingeniería básica, una ingeniería de diseño. Entonces vamos a tener esa posibilidad, ¿verdad?, de poder llevar a cabo un diseño adecuado. Lo que estamos comentando, aquí lo traigo, voy a pasar a... ¿No vas a pasarlo por electrónica, por disco? No lo traigo electrónico, traigo en papel. ¿Sí? Más fácil. Papeles. Papel. ¿Sí? Electrónico no lo hemos terminado todavía. En papel. Lo importante es que tengan información. Bien, entonces la planeación del sistema es importante. Sí, ahí van a tener copias. Esa planeación debe tomar en cuenta también la coordinación del sistema eléctrico, como lo indica la sección 242. Nos hemos enfocado a proyectar y muy pocos calculamos el cortocircuito. Muy pocos hacemos una memoria de cálculo. Generalmente hacemos el cálculo con las regletitas que nos entrega Schneider, Butler-Hammer. No tiene las condiciones ni los parámetros completos para poder hacer un diseño con esas herramientas. Entonces tenemos que remontarnos nuevamente a lo básico de la ingeniería. Hay que hacer ingeniería en los diseños. Mira, yo le quería pedir el favor, si no podemos ver un ejemplo, como lo que pide el PEC, un ejemplo donde se obtenga el cálculo de cortocircuito trifásico de fase a tierra y de dos fases a tierra. Te pido el favor, ¿no? Miren, la intención es hacerlo, nada más que por el tiempo vamos a tratar de hacerlo. Pero cuando menos, si todavía no, ya nos pasas copia. Sí, como no, con todo gusto. Sí es importante. No, sí, para eso. Ahorita, este curso mínimo es de 20 horas. Me dijeron, son 10 horas. Adelante, vamos a concentrar. Bien, entonces la parte de coordinación es un estudio. Es un estudio interesante, muy bonito. A mí me encanta hacer estudios de coordinación, cálculos de cortocircuito, el diseño de la malla de tierra, pero que generalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Anteriormente lo hacíamos a mano. Hoy ya hay programas, los programas cuestan, ¿sí? Y antes decíamos, es que el cliente no lo paga. Pero yo fui a un curso donde aquel cliente decía que llegaba, yo le dije, oye, y era de eso, era de un circuito, y vamos a hacer un ejemplo de eso. Sí, lo vamos a hacer. No, por eso, pero él siempre decía, no, es que para eso están los programas. Oye, digo, mira, no puede ser eso. No, digo, es como si fuera un curso, por ejemplo, de dividir, y el profesor te diga, mira, ¿sabes qué? Primero pones el dividendo, luego el divisor, y después sacas tu calculadora y ya tienes el resultado. Digo, eso no. Y era un investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas que no lo pudo sacar, más bien se vio que no sabía cómo sacar. Miren, en este curso elaboramos precisamente, nos arrastramos el lápiz con el cálculo de cortocircuito. Sí lo hacemos, ¿sí? Y al final, con un programa, en media hora lo resolvemos. Lo que nos lleva 2 horas, en media hora lo resolvemos y coinciden los datos, ¿no? Los valores sí coinciden, pero si no lo hacemos a pie, como decimos en el argot, hay que hacerlo primero a pie para poder entrar a los programas. No, es que primero debes saber hacerlo a pie. Exactamente. Los que aprendimos a dibujar a mano, el AutoCAD se nos facilitó mucho. A que si nada más tenemos las nociones de AutoCAD sin haber dibujado a mano, se complica un poquito más. Hacer trazos que dibujar. Así es. Bien, entonces el estudio de coordinación también es un tema muy importante hoy en día. ¿Qué es la coordinación?
Pues ya vimos ahí un diagramito unifilar en el cual, por cortocircuito, por sobrecarga, ¿sí? Y no es más que ir montando las gráficas de los dispositivos de protección, las curvas de cada uno de esos dispositivos de protección. Anteriormente, ¿cómo lo hacíamos? Pues sacábamos copias en acetato de las curvas de los dispositivos y armábamos una mesita con un cristal y le poníamos una luz y ahí montábamos los papeles, ¿verdad? Y íbamos haciendo la coordinación, íbamos trazando, sobreponiendo. Hoy en día, pues eso se ha traducido ya en programas de coordinación. Todas esas curvas de los dispositivos ya se metieron en un software. Bien, entonces, seleccionar el dispositivo de protección también me obliga, de acuerdo con lo que establece la norma, a coordinar mis protecciones. Es obligado a hacer el estudio de protección. Bueno, la norma creo que dice, recomendamos que se haga la coordinación de protecciones. Todavía no es obligado, ¿sí? Pero, si yo quiero hacer una instalación que sea funcional, que sea segura, pues tendré que hacer un estudio de coordinación de protecciones, ¿sí? Es importante que una vez que se tenga todo esto ya bien establecido en cualquier lugar, el que se dé mantenimiento y pruebas de calibración a los diferentes equipos. Interruptores automáticos, hay que ajustarlos, hay que apretar las terminales, ¿sí? Por lo menos una vez cada 6 meses. ¿Por qué? Porque son dispositivos que van a estar sujetos a temperatura, a calor. Entonces esa temperatura va haciendo que las partes atornillables se vayan aflojando. Pues hay que ir apretando conexiones cada determinado tiempo, porque se vuelven puntos calientes. Sí, es muy importante. Quiero saber qué clientes se convencen de eso. Cuando llega uno a decirles que requiere uno conexiones de cualquier tipo, no le creen a uno. Sí. De veras, me cuesta trabajo. Del mantenimiento, me cuesta trabajo. Ahora bien, ¿cómo apretamos las conexiones? A ver, electricista, apriétale ahí. Y todavía se trae un tubo porque la llave Allen está cortita y se apalanca y le aprieta. Y el ingeniero le dice, dale hasta que truene. Y sí truenan, pero ¿qué tronamos? Los filamentos del conductor. No, la norma dice, hay que hacer uso de lo que dicen las etiquetas de los equipos. Y la etiqueta de los interruptores dice que debe de haber un par de apriete de tantos newtons por metro o tantos kilogramos por metro, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para dar el par de apriete? Un torquímetro. ¿Y quién de mis electricistas trae torquímetro? Todos no lo usan. Todos no lo usan. Entonces, es necesario dotar como parte del levantar un torquímetro para el apriete del terminal. Mantenimiento debe de tenerlo. Así en cambio, vamos con mantenimiento, la gerencia de mantenimiento. Para acabar pronto, ¿quién es el gerente de mantenimiento? Pues el señor que empezó hace 20 años en la fábrica y era barrendero. Fue aprendiendo y lo mandaban a cambiar un foco y después cambió una lámpara y después limpió el transformador y ya lo hicieron gerente de mantenimiento. Pues nunca ha pedido un torquímetro porque no se le ha ocurrido que las terminales deben de apretarse con torquímetro. No, yo te voy a corregir. A ver. A él no se le ocurre. Al que se le debe de ocurrir es al gerente o dueño de la fábrica para mandarlo a que tenga una instrucción y aprenda qué cosa va a hacer. En México, desgraciadamente... Pero le cuesta dinero, por eso... Por eso, en México, desgraciadamente, los dueños, los gerentes dicen, ¿para qué? ¿Para qué si ya tiene experiencia? El seguro paga, ¿no? Así me lo han dicho. Mira, si se quema, el seguro paga. Si hay un muertito, el seguro paga. No, pero los seguros son... Pero no se trata de eso, ¿sí? Entonces, el brindar una instalación segura, que es la finalidad de nosotros, por eso estamos aquí, tratando de ver de qué manera voy a hacer mis instalaciones más seguras, de qué dispositivos dispongo en el mercado nacional. Hoy en día tenemos una gran cantidad de dispositivos. Y yo voy a Bosman y le digo, ahora es Eaton,
¿verdad? El Cutler Hammer, el que tiene la distribución de Bosman, Besito. ¿sí? Oye, pues fusibles, hay una gran variedad, aquí están, pero únicamente compran estos. ¿Por qué los demás no los piden? Porque no sabemos, no sabemos que existen en el mercado nacional. Y que se deben de usar. Sí. Cancún, oye, necesito un fusible limitador de corriente, un one time. No hay. Ni los conocemos acá, porque no llegan hasta allá. La distribución está en el centro del país, aquí en el DF, nada más. Esa es otra de las cosas que tenemos problemática. Pero sí nos llegan vía barco, máquinas chinas, he instalado ya máquinas chinas, ¿verdad? De todo el mundo, ¿Sí? porque de esa parte está abierto el mercado de Con máquinas. fusibles chinos. Yo les hice pruebas a los fusibles chinos aquí en México. Primero se quemaba el cartucho, que se quemara el listón, no se quemaba el listón. Entonces, eso nos ha llevado a que caigamos en los errores de instalar cualquier dispositivo como dispositivo de protección contra sobrecorriente. ¿Sí? Los interruptores automáticos no son la excepción, también tienen fallas, errores. Ahí tenemos una demanda de hace muchos años de Square-D contra ISA, porque ISA se pirateó el interruptor termomagnético, el QO, pero la diferencia era que ISA no le puso la protección contra cortocircuito, únicamente era térmico, ¿sí? Y lo vendía como termomagnético, así lo vendía, hasta que le ganaron la demanda a ISA y dejaron de vender ofertar ese tipo de dispositivo, ¿sí? Entonces, las grandes pérdidas, las grandes fallas en las instalaciones eléctricas, insisto, recaen en los aislamientos de los equipos, en los aislamientos de mis conductores, ¿sí? Para mantener el sistema eléctrico, una instalación en condiciones normales de operación, hay que tomar en cuenta la prevención de las fallas. Y esa prevención de las fallas debe contar con el aislamiento adecuado de conductores, debe de contar con la planeación que hemos estado hablando, la protección mecánica de conductores. Es algo que se nos olvida, algo que la finalidad de la canalización es dar protección mecánica al conductor, evitar un daño en los aislamientos, prácticas apropiadas de operación y mantenimiento, que también nos falta mucho en lo que es operación y mantenimiento, ¿sí? Reducir los efectos de una falla. ¿Cómo podemos reducir los efectos de una falla? En instalaciones industriales encontramos que yo puedo limitar las corrientes de cortocircuito. ¿A través de quién? Reactores limitadores en las fases o en el neutro, la tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir las corrientes de falla a tierra. Sobre todo la falla de fase a tierra, sobre todo, que Sí. es siempre la más alta. Sí, que son valores muy elevados de corrientes de falla, ¿no? Entonces yo necesito reducir los efectos que pueda tener por esas condiciones, instalando dispositivos limitadores de corriente. ¿Qué dispositivos limitadores de corriente actualmente tengo? Fusibles. ¿Habrá interruptores termomagnéticos limitadores de corriente? Sí, sí los hay, pero sigue siendo una tecnología fallida por el tiempo de respuesta. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Todavía, a pesar de que ya hay en el mercado interruptores termomagnéticos limitadores de corriente, todavía no se tiene la certeza de que realmente operen adecuadamente. Por eso el mercado no se ha extendido. Hoy en día, el mejor dispositivo sigue siendo el fusible limitador de corriente, ¿sí? Ahí con el 4.3, ese es contraproducente, ¿no? Incrementando la impedancia del transformador. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo limitar mi corriente de cortocircuito, que es lo que más daño me causa en mi instalación,
las corrientes de cortocircuito, vamos a pensar en un transformador de 500 kVA. Vamos a tener una tensión de 220, 127 volts. Con una impedancia aproximadamente de ¿cuánto? 5.75. ¿Cuánto? 5.75. 5.75. Vamos a pensar que el fabricante de transformadores se le barrió, compró el cobre reciclado, ¿sí? Porque sí los hay, por eso se roban el cobre ahora, se roban los tubos de agua, las acometidas de agua, se lo venden como chatarra al señor del chatarrero, el chatarrero agarra todo ese material y lo vende a fábricas de conductores, y empezamos a tener conductores marca Patito, Coyoacán, marcas X, que los conductores tienen una cantidad enorme de pérdidas por calor. ¿Por qué? Porque está combinado con otros materiales. Pues vamos a pensar que compraron alambre magneto para ese transformador de esa calidad, ¿no? Que nos dieron una impedancia del 2%. Si yo determino mi corriente de cortocircuito por el método de bus infinito, ¿en dónde la voy a calcular? En las terminales de salida del transformador. Es lo que calculo con bus infinito, ¿sí? Corriente de cortocircuito. Esto es igual a ¿qué? A 100 entre la impedancia en por ciento por la corriente nominal del transformador. ¿Sí? Bus infinito. Estamos hablando de bus infinito. ¿Qué supone bus infinito? Que esto es una fuente infinita. No la tomo en cuenta. Pues voy a calcular la corriente máxima que voy a tener con este transformador. Entonces mi corriente de cortocircuito en este caso va a ser igual a 100 entre 2 por la corriente nominal, que es 500 entre raíz cuadrada de 3 por 0.22. ¿Cuánto me da eso? Corriente de cortocircuito. Aquí me da 1619, ¿no? 1619 amperes. ¿Cuánto? 1300 por 50. Con 65,000, algo así. 65,000 65K KI, ¿no? 65,000 .79. Bueno, 796. 96 amperes. ¿Sí? Estamos hablando entonces de 66 kiloamperes. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero limitar esta corriente de cortocircuito en las terminales del transformador. ¿Por qué? Porque no encontré un interruptor de 66 kiloamperes, tengo uno más pequeño. ¿Sí? Entonces, voy a pedirle al fabricante de transformadores que quiero una impedancia garantizada. ¿De cuánto? ¿5 punto qué? Una impedancia de 5.76%. Vamos a ponerle 5%, ¿no? Vamos a cerrar el número. Una impedancia garantizada del 5%. Ok, te lo voy a vender, pero te va a costar más. ¿Por qué? Porque entonces ya no le voy a comprar el cobre al chatarrero. Voy a meter cable Condumex, alambre magneto de Condumex, ¿sí? Pues yo te voy a garantizar mi impedancia del 5% y es lo que te voy a entregar. Entonces la corriente de cortocircuito en este punto se va a volver
100 entre 5 por 1300, ¿qué? 1315. Punto Punto 1315.92. 15.92. Y esto me da una corriente de cortocircuito de cuánto? 26.318. 26.318 amperes. Estamos hablando de 27 amperes. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Entonces, con la corriente de cortocircuito disponible en ese punto, la bajé. ¿Sí? Ya puedo meter, entonces ahora sí encuentro en el mercado un interruptor de 27 kiloamperes. El de 66 kiloamperes no lo encontré. No lo hay. Pero sí encontré uno de 27, uno de 30 kiloamperes tal vez. Debo de buscar un dispositivo que tenga una capacidad interruptiva mayor de 27 kiloamperes. ¿Qué pasa si le pongo uno de 20? Explota. Explota, literalmente explota. Es una bomba de tiempo. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí las alternativas para poder reducir corrientes de falla de cortocircuito, limitar las corrientes de falla. Ahí, perdón, ahí cuando está aumentando la impedancia ahí del transformador, como decía el compañero, los fabricantes yo creo ya tienen un estándar de impedancia de los reactores. Entonces, yo creo que lo que también se refería el compañero, cuando aumentamos la impedancia, si quisiéramos aumentarla más de lo que ya es el estándar de los fabricantes, ya caeríamos en las pérdidas del transformador, que ya sería contraproducente ahí. También es correcto. Las pérdidas del transformador. Por norma Hay que adquirir transformadores también de buena calidad. marca. Así es. Y ya la idea está Capital eléctrico. Sí. Hubo transformadores chinos que ingresaron al país. Unos botes preciosos, así era un bote. Sí. Me tocó verlos. Empezaron a explotar los chinos. Se lo rechacé a un cliente. Muy calientes. Se lo Muy rechacé a un calientes. cliente. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, hay una norma de fabricación de transformadores, efectivamente, y que establece los límites de impedancia de acuerdo a la capacidad del transformador, de acuerdo al nivel de tensión de operación. ¿Sí? Entonces, sí establecen ese rango. Ah, pero si yo quiero una impedancia garantizada, me va a costar más. ¿Sí? Porque entonces ya obligo al fabricante, ahora sí, cuéntale la media vueltita que le vas a dar a la bobina del conductor. Esa media vueltita que tiene que estar midiendo, haciendo pruebas hasta que le dé la impedancia de 5% que le estoy pidiendo. Obviamente eso representa mayor costo en el transformador. ¿Sí? Comisión Federal Electricidad le pide a uno el transformador K. ¿Por qué le piden uno? Porque es el transformador garantizado con la impedancia adecuada para ello. En el caso de los transformadores K, influye la impedancia, influye el acero al silicio. Ellos están pidiendo mi K. ¿Sí? El acero al silicio de mejor calidad para evitar las pérdidas. ¿Sí? El calentamiento del transformador El por alambre efecto del alambre magneto, el calentamiento por efecto de las corrientes armónicas, lo tiene que absorber la laminación del núcleo también, y debe de estar bien compactado, bien cerrado para evitar la vibración, el ruido de moscardón, ¿sí? Evitar ese efecto, que son pérdidas. ¿Sí? Entonces, el factor K es eso, precisamente. No me acepta el MJM. ¿No? ¿Sí? Tiene que cuidar sus instalaciones, sobre todo cuando recibe los equipos. Porque ellos se quedan luego con ese transformador para darle mantenimiento. Así es, así es. Y lo que menos quieren es problemas, ¿no? Bien, entonces aquí me dice intercalar los reactores limitadores. Ahí tenemos los reactores. Hay que calcular reactores para poder limitar, reducir las corrientes de falla por cortocircuito. La otra es instalando dispositivos limitadores de corriente. Tenemos una gran variedad de ellos. Vean ustedes la gran cantidad de fusibles que hay limitadores de corriente. Hay mucho más que esto. Y te faltan los alemanes. Hay una marca, esta es una sola marca, Bosman. ¿Sí? Hay Bosman europeos, hay Carbón Ferraz, hay Little Fuse también. Hay diferentes marcas de fusibles limitadores de corriente.
Pues tenemos las herramientas, los materiales, los equipos adecuados, sí. La finalidad es aislar precisamente las fallas, pero ¿quién es el encargado de vigilar ese aislamiento de cualquier falla? Ya sea el interruptor o el fusible. No hay otro dispositivo, no hay más dispositivos de protección contra sobrecorriente. En baja tensión. En mediana tensión pues tenemos otro que relevadores, ¿verdad? Relevadores de protección, pero ya es otro sistema de protección. En baja tensión tenemos únicamente fusibles y los interruptores automáticos. Hoy el relevador de sobrecarga, o sea, es un aditamento adicional que veremos más adelante. ¿Sí? Bien. La norma habla precisamente de la protección contra sobrecorriente en el artículo 240 y ahí es donde establece que únicamente vamos a tener fusibles, que son los dispositivos mucho más antiguos que hay en el mercado. ¿Sí? ¿Qué es el fusible? Pues es un pedazo de alambre. ¿Alambre de qué material? De cobre. ¿Puede ser plata? Sí, puede ser plata. ¿Puede ser oro? Pues sí, puede ser oro también. Pero son fusibles pequeños de oro que utilizan los equipos electromédicos. ¿Cuál es la finalidad? Que el equipo no deje de funcionar, que no sea por una falla de un falso contacto o de un material que tenga un mayor nivel de resistencia, ¿sí? Que la resistencia sea mínima. Entonces hay que mandar a fabricar fusibles de oro, pero están dentro de los equipos electromédicos. No están visibles, porque se imaginan que estuvieran visibles, se los roban. Aumentan los muertos. Entonces, la norma habla precisamente de los fusibles como dispositivos de protección y de los interruptores automáticos. La ventaja de uno con respecto al otro es que en este caso el fusible, cuando viene sellado, lo vamos a usar una sola vez y hay que tirarlo, hay que reponerlo. Y generalmente no tenemos partes de repuesto. Hay que salir corriendo a buscar los repuestos y no es tan fácil encontrarlos. En cambio, con los interruptores automáticos no es más que subir o bajar una palanca de operación. ¿Sí? Pero si opera por temperatura y yo llego y lo quiero restablecer, se me vuelve a disparar. Hay que esperar a que un elemento, que vamos a ver más adelante, se enfríe. ¿Sí? Un elemento bimetálico. Vamos a ver la operación más adelante, tanto de fusibles como de los interruptores automáticos. Bien. ¿Por qué se cambia hacia los interruptores automáticos? Es que no hay ningún cambio. Incluso en el mercado nacional hace muchos años había una combinación de fusible e interruptor automático. Federal Pacific lo tenía, le llamábamos interruptor Fuse-Matic. Tenía fusibles limitadores de corriente y tenía el interruptor automático. Uno me servía para proteger contra las fallas de cortocircuito y el otro contra las fallas de sobrecarga. ¿Sí? Los reguladores de sobrecarga es el siguiente elemento de protección, utilizado ampliamente ¿en dónde? En las cargas de motores. Y la norma lo establece. Para protección contra sobrecarga tienes a los relevadores de sobrecarga.